Soy Sadrach, y mi historia comienza en un tiempo de gran agitación y desafío. Mi vida cambió drásticamente cuando mi pueblo, los hebreos, fue llevado al exilio en Babilonia. Era un lugar extraño, donde la cultura y las costumbres eran diferentes a las nuestras. Aquí, los ídolos eran adorados y la fe en el Dios de Israel parecía desvanecerse entre la multitud. La capital del imperio babilónico era un centro de poder y ostentación, con su majestuosa arquitectura y el bullicio de sus habitantes. En medio de este caos, mis amigos Mesach y Abed-Nego y yo nos encontrábamos en una encrucijada. Aunque éramos prisioneros, no permitimos que nuestra fe se apagara. Cada día, recordábamos las enseñanzas de nuestros antepasados, quienes habían enfrentado sus propios desafíos con valentía. Nos reuníamos en secreto para orar y reflexionar sobre nuestra identidad como hebreos, comprometidos a seguir los mandamientos de Dios. La presión de adaptarnos era enorme, pero sabíamos que, aunque estuviéramos lejos de nuestra tierra, nuestra fe debía ser inquebrantable. Este entorno opresivo nos llevó a una mayor determinación de permanecer fieles, marcando el inicio de una historia que nos pondría a prueba de maneras inimaginables. A pesar de ser exiliados, encontramos favor en la corte del rey Nabucodonosor. Nos seleccionaron para recibir educación en la cultura babilónica, lo cual era un honor, pero también un desafío. Durante este tiempo, nos instruyeron en diversas disciplinas, literatura, matemáticas y los mitos de los dioses babilónicos. Era fácil dejarse llevar por las nuevas ideas, pero nuestros corazones seguían anclados en las enseñanzas de nuestra fe. En la corte, nos destacamos por nuestra inteligencia y habilidades, lo que despertó tanto admiración como envidia en otros. Mientras disfrutábamos de los lujos que la corte ofrecía, nunca olvidamos nuestras raíces. Nos manteníamos unidos, apoyándonos mutuamente en cada paso, y reafirmábamos nuestra fe en el Dios de Israel. Nuestras conversaciones estaban llenas de esperanza, y cada pequeño triunfo en la corte se convertía en un recordatorio de que aún éramos parte de algo más grande. La vida en Babilonia nos ofrecía comodidades, pero nunca nos permitió olvidar quiénes éramos realmente. A medida que nuestra influencia crecía, también lo hacía la preocupación de que, en cualquier momento, nuestra fe podría ser desafiada de formas que nunca hubiéramos imaginado. Un día, el rey Nabucodonosor, en un acto de vanidad y poder, decidió erigir una gigantesca estatua de oro en su honor. Emitió un decreto que resonó en todo el reino. Al sonar la trompeta, todos debían arrodillarse y adorar la imagen. La noticia se propagó rápidamente, y una atmósfera de temor y ansiedad llenó la corte. La presión de rendir homenaje a la estatua era inmensa. En ese momento, me di cuenta de que este no era solo un desafío a la autoridad del rey, sino un desafío directo a nuestra fe. Sabíamos que arrodillarnos ante una estatua significaba traicionar todo lo que habíamos aprendido y creído. Mis amigos y yo nos miramos y, sin necesidad de palabras, entendimos que no podíamos ceder. La multitud estaba dispuesta a rendirse, pero nosotros nos mantendríamos firmes. A medida que se acercaba el día de la adoración, sentí una mezcla de miedo y determinación. La idea de ser arrojados a la hoguera era aterradora, pero mi fe en Dios era más fuerte que cualquier temor. La presión se intensificó, y nuestras convicciones se pondrían a prueba de la manera más drástica. El día de la adoración llegó, y al sonar la trompeta, vi a la multitud arrodillarse en un solo movimiento, como un mar de cuerpos rindiendo homenaje a la estatua dorada. Sin embargo, mis amigos y yo permanecimos de pie. Era un acto de desafío, una declaración de nuestra lealtad a Dios. La mirada de sorpresa y desdén de quienes nos rodeaban era inconfundible. Sabíamos que al desobedecer el decreto del rey, estábamos eligiendo un camino peligroso. Sin embargo, en ese instante, la decisión que habíamos tomado se tornó real. Nos enfrentábamos a una situación que pondría a prueba no solo nuestra fe, sino también nuestra vida. A pesar de la presión, no había lugar para el arrepentimiento en nuestros corazones. Las palabras de nuestras familias, enseñándonos sobre la fidelidad a Dios, resonaban en nuestras mentes. Cada uno de nosotros tenía una fe inquebrantable, y juntos habíamos decidido que la adoración a un ídolo no era una opción. En el fondo, sabíamos que nuestras vidas estaban en juego, pero nos unimos en un propósito: permanecer fieles a nuestro Dios, sin importar las consecuencias. Poco tiempo después, nuestra desobediencia llegó a oídos del rey. Algunos de nuestros colegas, llenos de envidia, decidieron denunciarnos ante Nabucodonosor. La tensión en la corte era palpable, y al recibir la noticia, una ola de temor me atravesó. Sabía que el rey no toleraría la insubordinación. Nos hicieron llamar, y el momento de enfrentar al rey llegó. A medida que nos acercábamos a su presencia, mis pensamientos corrían a 1000 por hora. El rey, conocido por su temperamento, nos miró con furia.
La ira en sus ojos era evidente, y la atmósfera estaba cargada de tensión. En ese instante, me di cuenta de que nuestra fe había sido puesta a prueba de una manera que nunca habíamos imaginado. La multitud que una vez nos vio de pie ahora observaba con ansiedad, y el silencio era abrumador. Con la mirada fija en el rey, esperábamos su veredicto. No podía evitar preguntarme si habíamos tomado la decisión correcta. Sin embargo, la lealtad a Dios era lo único que importaba. Tenía la certeza de que, pase lo que pase, mi fe no se doblegaría. El rey Nabucodonosor, en su trono, nos confrontó con una mezcla de sorpresa y furia. Su voz resonó en la sala mientras nos preguntaba por qué habíamos desobedecido su mandato. Aquel era un momento crítico, y sabía que debía encontrar las palabras adecuadas. Miré a Mesac y Abed-Negó, quienes me devolvieron la mirada con determinación. En un acto de valor, respondimos, no necesitamos defendernos ante ti. Nuestro Dios puede librarnos de la hoguera, pero aun si no lo hiciera, no adoraremos tu estatua. La firmeza en nuestras voces resonó en la sala, y el silencio que siguió fue asombroso. La reacción del rey fue rápida, su ira creció exponencialmente. En ese instante, entendí que habíamos cruzado una línea sin retorno. Era un desafío directo a su autoridad, pero nuestro compromiso con Dios superaba cualquier miedo a represalias. El rey, indignado, ordenó que se calentara la hoguera 7 veces más de lo habitual. Sabía que esto no era solo un castigo, era una declaración de guerra contra nuestra fe. Mientras la atmósfera se tornaba más tensa, sentí una extraña paz interior. Sabía que estaba en manos de Dios. La orden del rey resonó como un eco aterrador en mi mente. La hoguera se preparaba, y la idea de ser arrojados al fuego se convertía en una realidad aterradora. A medida que nos llevaban hacia la hoguera, mis pensamientos se llenaban de miedo y determinación. Sabía que el fuego podría consumir nuestro cuerpo, pero mi alma estaba decidida a permanecer fiel. El corazón me latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor. Los soldados que nos llevaban temblaban de miedo, pues el calor del fuego era tan intenso que incluso ellos tenían dificultades para acercarse. La inminencia del castigo estaba clara, pero en mi interior había una convicción de que Dios estaba con nosotros. Miré a Mesac y Abed-Negó, y aunque sabíamos que lo que nos esperaba era aterrador, nuestros rostros reflejaban una calma que solo puede venir de una fe genuina. Era un momento en el que nuestras vidas estaban en juego, pero aún así, la idea de traicionar a Dios nunca cruzó nuestras mentes. Estábamos dispuestos a enfrentar lo que fuera, confiando en que Dios nos protegería, sin importar el resultado. Finalmente, llegamos a la hoguera. El calor era abrumador, y mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba por suceder. Los soldados nos ataron, y mientras miraba el fuego, me di cuenta de que este era el momento de verdad. Mis pensamientos eran una mezcla de miedo y fe. ¿Estaré listo para lo que venga?, me pregunté. Sin embargo, la mirada de mis amigos me llenó de valor. Era como si todos pudiéramos sentir la presencia de Dios en ese instante. A medida que nos llevaron al borde del fuego, una calma profunda me invadió. Nos arrojaron a la hoguera, y en ese momento, sentí que todo se volvía oscuro. Pero, en lugar de dolor, experimenté una paz indescriptible. Al abrir los ojos, me di cuenta de que no solo estábamos vivos, sino que el fuego no nos había tocado. Miré a mi alrededor, y allí estaban mis amigos, igual de asombrados que yo. El calor del fuego seguía allí, pero no estábamos solos. Una presencia, poderosa y protectora, nos rodeaba. Era un momento que jamás olvidaría, un testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Mientras estábamos en medio de la hoguera, experimenté una mezcla de incredulidad y asombro. No sentía dolor, ni calor. Al mirar a mi alrededor, vi que mis amigos estaban a salvo y que, lo más sorprendente, había un cuarto hombre con nosotros. Parecía divino, y su presencia era reconfortante. En medio de la tormenta, encontramos paz. No podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que era un milagro. El fuego ardía intensamente, pero no teníamos quemaduras ni cicatrices. La sensación de protección y amor que nos envolvía era inigualable. En ese momento, entendí que nuestro Dios no solo estaba con nosotros, sino que había intervenido de una manera asombrosa. La hoguera se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios, y mi corazón se llenó de gratitud. En ese lugar, rodeados por el fuego, experimentamos una conexión profunda con nuestro Creador. Sabía que nuestras vidas estaban en sus manos y que este milagro sería un testimonio de su poder para siempre. A medida que el tiempo pasaba, la realidad de nuestra situación comenzaba a convertirse en una historia de fe y valentía. Finalmente, el rey Nabucodonosor se acercó a la hoguera,
y su mirada de asombro era evidente. Al vernos vivos, no solo sintió incredulidad, sino que su corazón se conmovió. «¿No eran 3 los hombres que arrojamos al fuego?», exclamó, asombrado. «¿Por qué están caminando en medio del fuego sin sufrir daño alguno?». Este fue un momento de transformación. El rey, quien una vez había exigido nuestra adoración, ahora reconocía el poder del Dios al que servíamos. Su declaración resonó en la corte: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abed-Negó». En ese instante, supimos que nuestra fe había impactado al rey y a todo su reino. Nabucodonosor emitió un nuevo decreto, protegiendo a todos los que adoraran al Dios de Israel. Nuestra historia se convirtió en un símbolo de esperanza y fe, y no solo sobrevivimos, sino que también prosperamos. La vida de Sadrac, Mesach y Abed-Negó se transformó en un poderoso testimonio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la fidelidad a Dios puede cambiar corazones y vidas. Mirando hacia atrás, comprendí que esta experiencia no solo nos había salvado, sino que había llevado a otros a conocer la grandeza de nuestro Dios. Suscríbete y dale like. Y comenta qué otra historia te gustaría escuchar. Esto es Voces de Fe, Susurros del Alma y Relatos para el Corazón. Nos vemos en el próximo video. Adiós.